Bueno, buenas noches. En unos momentos comenzamos. Hola, buenas noches. ¿Qué es eso? Ya vamos a comenzar. Voy a presentar a la doctora Violeta Márquez. Ella es médica ortopedista, egresada de la UACJ,
y la subespecialidad en el Instituto Nacional de Pediatría. Pues mucho ya la conocemos, ya sabemos su experiencia. El tema que nos va a dar va a ser de displasia de desarrollo de la cadera. Vale, los dejo con ustedes. Hola, buenas noches. No sé si Buenas noches, doctora. Pues la noche de hoy voy a platicarles acerca de la displasia del desarrollo de la cadera. Permítanos un minuto, Ya estamos aquí 10 años. Desde que mis padres me trajeron por el festival de invierno. Estamos aquí por el espectáculo. Tu casa está en peligro. Esa comerciante antes disfrutaba de ciertas indulgencias en sus negocios a cambio de su generosa... Les pedimos por favor apaguen sus micrófonos. Ya, ¿verdad? Creo que ahora sí. Bien, escogí este tema debido a la alta incidencia que tiene, más el poco diagnóstico que tiene. Entonces, para todos los ortopedistas y para la mayoría de los pediatras, esta es una patología de gran importancia debido a que estamos viendo las secuelas cuando es totalmente tratable a una muy buena edad y que no quede ninguna secuela. Entonces, pues comenzamos. Vamos a hablar un poco sobre los factores de riesgo, cómo se clasifica y lo más importante de todos, cómo hacer un tamizaje para la detección oportuna de la displasia del desarrollo de la cadera. Bien, tenemos varios factores de riesgo, entre ellos, antes de decirles los factores de riesgo, vamos a definir qué es la displasia del desarrollo de la cadera. Antes la conocían como luxación congénita de cadera. Sin embargo, aproximadamente hace como 15, 20 años dejó de llamarse luxación congénita de cadera, precisamente porque se sabe que no todos los niños nacen con la cadera luxada, sino que pueden llegar a tener una alteración en la forma durante el desarrollo de la cadera. Y el desarrollo de la cadera puede ser en útero o en su vida extrauterina. Entonces, no todos los niños nacen con la cadera luxada, ¿no? La incidencia es realmente muy alta. Es en 1 a cada 10 personas tiene algún tipo de displasia de cadera. Entonces, si aquí vemos más de 10 personas, estadísticamente uno de nosotros tiene displasia del desarrollo de la cadera. Es de predominio en mujeres, en una relación de 8-1 con respecto a los hombres. Y precisamente como esta incidencia antes la literatura la reportaba un poco más alta, es que ahorita en las personas adultas es cuando estamos viendo realmente las secuelas de la displasia de la cadera. Tenemos que aproximadamente el 40 al 50% de las prótesis totales de cadera que se colocan son secundarias a una displasia, ya sea que no haya sido detectada, o sea que su diagnóstico sea ya cuando le están poniendo la prótesis, o que haya sido diagnosticada de manera tardía y que por esas secuelas que tiene que ponerse una prótesis de cadera. Oye, Violeta, pues estamos en un panel de expertos y pues vamos a estar haciéndote preguntas. Aquí todos somos especialistas y lo que nos interesa aquí, ¿qué tan frecuente es aquí en Juárez este tipo de enfermedad? Realmente es más o menos la incidencia que les mencioné, o sea, sí es muy alta. La mayoría de las displasias de las caderas las detecta el médico de primer contacto, que en este caso serían ustedes o los pediatras, cualesquiera de los dos. Es muy raro que se haga el tamiz, precisamente porque institucionalmente no lo piden. Sin embargo, la ley de salud sí lo exige. Entonces, hay muchas displasias de cadera que todavía no se diagnostican precisamente porque no están dentro del tamizaje, pero sí es muy alto. De hecho, muchos de los niños que llegan conmigo por alguna otra causa, no sé, un pie equinovar o que han nacido con el hombro, una fractura de clavícula o algo así, yo sí les hago el tamizaje y más o menos, por ejemplo, los niños que nacen con fractura, o más bien que nacen y que tienen una fractura de clavícula por una distosia de hombros, es decir, que son macrosómicos,
gran parte, como un 30 o un 40% de esos niños que van por una fractura clavícula tienen displasia de cadera. Igual los niños de Piqui Novaro, hasta un 30% tienen displasia de cadera. Entonces, el diagnóstico inicial, o más bien la causa inicial de su atención médica es algo muy diferente a la displasia de cadera. Sin embargo, a la hora que hacemos el tamiz, sí son niños que realmente no se les hubieran detectado sin el tamiz adecuado. Muy bien. Bien. Ahorita, como les mencionaba, 40% de las prótesis de cadera son secundarias a una displasia no detectada y el 70% de los pacientes jóvenes, es decir, menores de 30 años, que tienen que ser sometidos a una artroscopia de cadera, son secundarios a una displasia de cadera. Entonces, estamos viendo que un porcentaje alto de las cirugías de adulto de cadera son por secuelas de una displasia de cadera. Ok, muy bien. Bien, ahora sí vamos con los factores de riesgo. Dentro de los factores de riesgo tenemos los más importantes y unos que son relativos. Dentro de los factores importantes, el antecedente, es decir, que hay algún antecedente, algún familiar cercano, madre, padre, hermanos. Si la mamá tiene displasia de cadera, tiene un 30% de tener el hijo displasia de cadera. Si la mamá y el primer hijo tienen displasia de cadera, entonces segundo y tercer hijo pueden tener hasta un riesgo de un 50% de tener displasia de cadera. Entonces, un antecedente heredofamiliar es bastante importante. Ahorita en la actualidad se han descubierto aproximadamente 18 genes que están involucrados con la displasia de la cadera. Sin embargo, estos genes no son 100% en todos los niños con displasia de la cadera, es decir, hay niños que tienen displasia de la cadera que no tienen ningún gen, y hay niños que tienen alguno de los 18, inclusive se ha visto que hay personas que tienen ese gen y no desarrollan la displasia de la cadera. Entonces ahorita la cuestión genética todavía está un poco no tan definida sobre cuál es el gen específico, sin embargo ya se sabe que sí es un antecedente importante. Otro que sea mujer y que la presentación sea podálica o pélvica franca. Y dentro de los factores relativos, que sea el primer hijo, esto es precisamente, bueno, todos los que los voy a mencionar tienen que ver mucho con el espacio intrauterino, es decir, en el primer hijo, donde hay un oligodramnios, donde hay un embarazo gemelar o múltiple, no necesariamente gemelar, o niños macrosómicos, el espacio que está dentro del útero es como más reducido, y entonces como el espacio intrauterino es más reducido, estos niños no tienen como tanta movilidad y no pueden mover tantas sus extremidades inferiores, por lo cual tienden a tener una posición de las caderas en aducción, como las piernas cerradas, y eso les va desarrollando la displasia de la cadera. Entonces, es bien importante siempre preguntar todos los antecedentes del embarazo de la madre. Se ha visto que hay también enfermedades o patologías asociadas a la displasia del desarrollo de la cadera, como la tortícolis. La tortícolis congénita se asocia hasta un 50% en displasia de la cadera. Es decir, si ustedes tienen un niño que tiene un neonato o que sean los primeros 6 meses de vida que ustedes noten que tiene una tortícolis, el 50% de ellos va a tener displasia de cadera. Entonces es un porcentaje bien alto. Y en todos los niños que tengan alteraciones en los pies, sobre todo el pie equinovaro, hasta como se los mencioné ahorita, hasta un 30% de ellos se asocia a displasia de la cadera. Y ojo, aquí tengo dos cosas bien importantes. Uno es la temporada estacional y los factores hormonales. La temporada estacional, y sobre todo en algunas culturas como aquí en México, tenemos que en la época donde hace más frío, envuelven a los niños como taquito. Entonces, esa posición en donde los arropan de esa manera, inclusive en cuneros los tienen arropados de esa manera, hace que las piernas o la cadera más bien estén en aducción y en extensión, y eso les va luxando la cadera poco a poco. Inclusive he tenido niños sanos, o sea que no tienen un factor de riesgo, no sé, un varón, producto de la tercera gesta, sin antecedentes en la familia, y resulta que era el primer hijo varón en la familia y pues ya saben, ¿no? La abuela, como que lo chiplean de más y es a los que les ponen como más atención y los envuelven de esta manera, y esta manera de arroparlos
les ha hecho que se les vaya desarrollando la displasia de la cadera. Es decir, de una exploración física inicial normal y como a los 6-7 meses ya presentan unos datos clínicos de displasia de la cadera. Entonces, la manera de arroparlos es una de las principales factores de riesgo postnatales para que desarrollen la displasia de la cadera, ¿no? Y como les dije, en cuneros es muy común que los tengan así. Entonces, hacer hincapié de ustedes como médicos que no se arropen de esa manera. Y tenemos ya por último, que lo puse así aparte, los factores hormonales. Y esto se ha visto que está relacionado sobre todo con las hormonas que se llaman relaxinas. Estas hormonas van a estar más presentes durante el momento del parto, que me han llegado a preguntar que si un niño nace por cesárea no las desarrollan. Claro que sí las desarrollan. Es parte de lo que induce como a todo el proceso hormonal postnatal. Entonces, estas hormonas las transmite la madre hacia el producto. Y estas relaxinas, pues su nombre lo dicen, hacen que el tejido esté más laxo, más relajado, y entonces como está más relajado, tiende a luxarse o a subluxarse, la cadera de su lugar. Este efecto hormonal va a durar de 4 a 6 semanas después de nacida. Entonces es muy común que tengamos pacientes que en su valoración inicial neonatal tengan, ahorita vamos a ver los datos, pero tengan un ortolani positivo y que sea producto de este factor hormonal, ¿no? Entonces es importante hacer la valoración como nos lo indica la Ley General de Salud, que ahorita lo vamos a ver más adelante. Bien, y pues precisamente esto es parte de lo que les decía, ¿no? Que cómo envuelven a los bebés. Aquí en México sí es muy común que los envolvamos así, pero no en todas las zonas. Recordemos que las zonas donde hay mayor parte de indígenas, pues no todos los envuelven así, sino todo lo contrario. Por ejemplo, aquí en Chihuahua, que tenemos a los tarahumaras, ellos tienden a cargar a sus niños en esta posición. Entonces, el hecho de cargar a los niños con las piernas en abducción, es decir, la cadera abierta y flexionada, es un factor de protección para no desarrollar la displasia de la cadera. Y esto nos involucra desde los fulares, que sí es un buen método para cargar a los bebés, hasta las cangureras. Si nosotros tenemos una cangurera que no sea anatómica, es decir, que tenga las piernitas así como colgando, ustedes pueden ver en esta imagen cómo la cadera se sale un poco de su lugar, a diferencia cuando tienen las piernas en flexión o la cadera en flexión y abierta, la cadera está en su lugar y entonces me protege que vayan desarrollando la displasia de la cadera. Bien, tenemos todos estos tipos de displasia de la cadera que se ven un montón, son 7 en total. De todos estos 7 tipos, mediante la exploración física, vamos a detectar 2 y en manos expertas 4. ¿Ok? Entonces, con la pura exploración física, la verdad es que la detección se queda muy por abajo de lo ideal, ¿no? Manos expertas, estamos hablando de alguien que revisa caderas de niños prácticamente diario, ¿no? Hay estudios que nos hablan sobre la incidencia o qué médicos detectan un poco más la displasia de la cadera y nos habla de que el 50% de los pediatras, independientemente si son pediatras, neonatólogos o cualquier tipo de pediatra, el 50% de los pacientes logran detectarlo mediante maniobras específicas. Los ortopedistas, solamente un 10% lograron detectar a los niños mediante maniobras. Y un ortopedista pediátrico sí logró detectar hasta un 70% mediante maniobras específicas en pacientes que sí tienen una cadera luxada. Sin embargo, si tenemos otros de los tipos que no se detectan mediante las maniobras, pues realmente se nos van a ir muchos niños en el diagnóstico. Entonces, la pura exploración clínica no es suficiente para la detección de la displasia de la cadera. Hay estudios que podemos llegar a pedir. Dentro de los estudios que podemos llegar a pedir son las radiografías
que es lo que tenemos más como a la mano. Sin embargo, mediante las radiografías, solamente podemos detectar estos tres, que sería la cadera subluxada, la luxada y la displasia acetabular. Y aún así yo les digo, esto es en ojos de un experto, porque va a haber algunas caderas como la que se ve a la izquierda, que a lo mejor no les va a parecer que tenga algo mal, pero si ustedes se fijan claramente, o sea, así a detalle, pueden observar que, déjenme nada más que el cursor me ayude. Si se fijan, la cabeza del fémur aquí es ligeramente más pequeña que el lado contralateral y sobre todo esto, ¿no? El techo acetabular aquí está muy verticalizado, a diferencia de cómo está en el lado derecho. Entonces, a pesar de que mediante las radiografías me va a detectar solamente 3 de los 7 tipos, aún así, como les digo, necesita verse muy mal para que los vea alguien que no se dedica nada más a ver huesos de niño, ¿no? Igual esta a lo mejor la pueden llegar a ver normal, pero son ángulos muy específicos que tomamos. Entonces, si ustedes tienen una radiografía de cadera, van a tener que hacer mediciones para que se puedan realmente dar cuenta si está dentro de los ángulos o dentro de lo normal. Violeta, yo creo que todos nos estamos preguntando si nosotros, bueno, como médicos familiares, llevamos el control del niño sano y tenemos un montonal de pacientes, si podemos tomar de manera rutinaria las radiografías para aumentar nuestro porcentaje de diagnóstico. Sí, claro. De hecho, es justo el paso que sigue, la detección oportuna. Entonces, para hacer la detección oportuna o el tamizaje, la guía de práctica clínica que fue la última vez como modificada en el 2015, me parece, nos dice que para hacer una prevención o un tamizaje adecuado nosotros debemos de realizar en todos los recién nacidos, ya sea como ustedes, médicos familiares, pediatras, y no dice dice y ortopedistas, o sea que nos tienen que involucrar a los 3, que debemos de buscar de manera intencionada datos de displasia de cadera en todos los recién nacidos en la primera semana de vida. Pero, ojo, aquí hay que aclarar, recuerden el efecto hormonal que yo les mencioné, entonces puede ser que tengan niños que salgan de manera clínica positivos, pero que no necesariamente tengan una displasia de cadera, ¿sí? Entonces, la guía práctica clínica nos obliga como a hacerlo, pero hay que ser como muy finos en la detección, ¿no? Esta misma guía de práctica clínica, que lo vamos a ver un poquito más adelante, también me dice que les tenemos que hacer exámenes rutinarios de cualquier tipo de imagen, ya sea una radiografía de cadera o un ultrasonido, y que tienen que tener el estudio antes de los 6 meses de edad. Ok, entonces la misma guía práctica clínica nos está diciendo que lo vamos a hacer. Y la Ley General de Salud, que en diciembre del 2016, este año van a ser 5 años, que ya por ley tenemos que hacer el cribado de la cadera. Entonces, si nos lo dice la guía práctica clínica y nos obliga prácticamente la Ley General de Salud a que lo hagamos, hay que hacerlo. Muy bien. Esperemos llegar al 70% igual que los pediatras ortopédicos. Esperemos. Ese es el objetivo de estas pláticas. ¿Qué es lo que vamos a buscar en la exploración física? Yo sé que les dije que no todos los vamos a detectar, sin embargo es algo que se tiene que hacer porque al fin y al cabo son pacientes que sí tenemos que revisar y que nos van a dar datos sugerentes de que lo tengan, ¿no? Y estos pacientes que tienen estos datos es todavía más urgente hacer este estudio para nosotros determinar si sí lo tienen o no. Bien, tenemos que buscar, creo que esto ya es como, les digo, es muy bien sabido, ¿no? Uno, buscar el ortolani, que es prácticamente un chasquido audible al momento que nosotros metemos la cadera en su lugar, que es el más conocido, pero no es el más específico. Sí, entonces hay otros datos que son un poquito más específicos.
La manera en como yo les sugiero que revisen a sus pacientes es que siempre sea como muy metódica para que nunca como falte detectar algo. Entonces, la sugerencia inicial es acostados boca arriba, hacen una flexión de sus caderas como se observa en esta imagen. Entonces, flexionan las caderas a 90 grados, la rodilla también, con la mano como se ve aquí, tomando la rodilla. Ustedes cierran las piernas, es decir, hacen una aducción de la cadera y ahí empujan la cadera hacia abajo, que es el signo de Barlow. Y el signo de Barlow básicamente es, si yo empujo la cadera y siento que se está moviendo, que se desplaza hacia atrás, quiere decir que se está luxando. Y ese es un Barlow positivo. Si ustedes sienten ese movimiento, es un Barlow positivo. Y se dice que en manos expertas tiene que tener un desplazamiento mayor de 4 milímetros para que se pueda sentir. Entonces, aunque nosotros lo hagamos, si no se sale muchísimo, no lo vamos a sentir. ¿Ok? Entonces, el Barlow tampoco es muy específico. Ortolani y Barlow tienen una especificidad más o menos de un 10%, pero, perdón, una sensibilidad de un 10%, es decir, ustedes los hacen, pero no todos van a tener eso, pero cuando lo tienen, entonces ya tienen una alta especificidad, es decir, ya tienen una especificidad mayor del 85%, ¿ok? Pero son difíciles de detectar. Entonces, una vez que ustedes agarran, cierran las piernas y las empujan hacia abajo, después de eso viene el dato clínico más sensible de todos, que es abren las piernitas, es decir, abren la cadera, y si hay una limitación para la abducción de la cadera, tienen que sospechar que hay una displasia de la cadera, ¿sí? Lo ideal es que la rodilla tope totalmente en la mesa. Sí, hay grados normales, pero estamos hablando que son hasta unos 20 grados de que no tope la rodilla en la mesa, pero la manera práctica es tiene que topar en la mesa. ¿Ok? Si ustedes tienen un bebé que abren las piernitas después de haber hecho su maniobra de Barlow y no abren bien, tienen que sospechar de la displasia de la cadera. Esta maniobra sensible tiene una sensibilidad de hasta un 87, 90%. Sí, entonces es mucho más sensible que las otras dos. Y ya también muy conocida, vamos a ver la simetría de los pliegues glúteos, que son mucho más específicos que los pliegues inguinales. Entonces, tenemos que ver que los pliegues glúteos estén a la misma altura, y si vemos un pliegue menos profundo o más abajo que otro, es cuando nosotros podemos sospechar de que tiene displasia de la cadera. Ortolani, Barlow, y la simetría de pliegues van a ser más notorios los primeros 6 meses de vida. Después de esos 6 meses de vida ya no los van a encontrar tan fácilmente en el paciente, ¿sí? ¿Qué van a encontrar después de esos 6 meses de vida? Que se llama Galeazzi. No se tienen que aprender los nombres, con que lo sepan hacer. Ponen al paciente acostado, doblan la cadera, y si se ve la altura de una rodilla más abajo que la otra, entonces quiere decir que tenemos una alteración en el tamaño del fémur, ¿no? Que no necesariamente puede ser el tamaño del fémur, sino más bien si está salida, pues queda más abajo. Y la limitación a la abducción de las caderas es específica a cualquier edad, inclusive en adultos. Otro signo tardío es que se vean así como este niño con una hiperlordosis lumbar, que se vea el signo de Trendelenburg, ¿sí? O que caminen con este signo, es decir, que caminen como si estuviera moviendo la cadera mucho el niño. Antes de seguir, quiero aclararles, lo ideal para que un niño no tenga secuelas por la displasia de la cadera es que sea atendido antes de los 4 meses de edad. Entonces, si nosotros tenemos un niño que camina, ya es demasiado tarde, ya va a tener secuelas en su cadera, ¿no? Otra aclaración, las radiografías van a ser útiles después de los 6 meses de edad. Entonces, realmente una detección mediante radiografía ya se considera tardío. Ok. Ok, entonces sí es bien importante que lo tomen en cuenta.
En el caso de los prematuros, pues tenemos bien poquito tiempo, porque generalmente los vemos después de los 3 meses. En los prematuros, realmente lo que se tiene que hacer es la edad corregida. Entonces, dependiendo de en qué semana hayan nacido, se toma en cuenta pues la edad corregida y ahí es cuando ya se empieza a decir, ahora sí tiene, no sé, 2 meses y normalmente cuando los ven a los 3 meses han de tener, no sé, 2 meses, sí, quizás menos, dependiendo de las semanas que nacieron. Entonces no es tan tardío que lo vean a esa edad. Lo están viendo en una edad corregida adecuada para su tratamiento. Ok, muy bien. Siempre hagan el cálculo, es bien importante. Una semanita se hace la diferencia, entonces hagan bien ahí su cálculo. Bien, y la Ley General de Salud nos dice que hay que hacer revisiones continuas, es decir, no solamente al nacer, sino al mes, 2, 4, 6, 9 y 12 meses de edad. O si el niño camina antes del año de edad, pues hasta que camine y que lo vean que camine bien. O si al año de edad el niño no ha caminado, hasta que camine. ¿Sí? Entonces, pero tienen que ser revisiones continuas porque puede ser que un niño al nacer esté bien y que tenga factores de riesgo extrauterinos como que lo arropen mal y entonces desarrollen su displasia a la cadera a los 6, 8 meses, ¿no? O que no tenga ningún dato clínico porque esa cadera sea una cadera que no está salida al momento de nacer, pero que se esté saliendo y que a los 8 o 9 meses ya esté salida, ¿no? Entonces, hay que seguirlo revisando, no porque una revisión esté bien, quiere decir que todas las demás van a estar bien. Entonces, en los controles de niños sanos, sugerencia por la Ley General de Salud, revísenlos. Sí, hay que seguir revisando sus maniobras y siempre tener un estudio antes de preferencia a los 6 meses de edad y ya como tardío a los 6 meses de edad. ¿Ok? El estudio ideal es el ultrasonido de cadera, porque el ultrasonido de cadera lo podemos hacer a cualquier edad y es dinámico, es decir, cuando lo estamos haciendo, hacemos nuestra maniobra de barlo, estamos tratando de luxar la cadera para nosotros valorar si en verdad esa cadera se está saliendo, ¿no? Entonces, el ultrasonido de cadera es el gold standard. Yo sé que a lo mejor es tardado hacerles un ultrasonido de cadera. Entonces, pacientes con factores de riesgo, mándenlos a hacer. Y de todas maneras revísenlos y si se tardan, no sé, 1 mes, 2 meses en lo que se aprueba y que si se lo cancelan y todo eso, háganles de perder una radiografía para que ustedes estén pues asegurados ustedes, ¿sí? De que ya tienen estudio y si de aquí a que esté el ultrasonido, la radiografía está bien y ustedes estén protegidos, ¿no? De que este estudio está bien y el ultrasonido no. Entonces, si tienen un niño con factores de riesgo, sí, mándenselo a hacer. Sí, en algunas unidades tenemos a disposición el ultrasonido, pues sería cuestión de animarnos a hacerlo. Sí. Igual en nuestra práctica privada, pues es un estudio a lo mejor de un día para otro, una semana para otro. Sí, claro. No es tan difícil de hacer, la verdad, es bastante sencillo hacerlo, pero sí hay que saber hacerlo. Entonces, si algunos de ustedes están como interesados, con gusto puedo enseñar a hacérselos para que de verdad estemos detectando este tipo de padecimiento no tan importante. Gracias. Entonces, la edad ideal para hacer el ultrasonido es una vez que ya pasó el efecto hormonal. Sí, que es a las 4 o 6 semanas de vía extrauterina y en edad corregida, en edad, o sea, al mes o mes y medio no de nacido, sino en edad corregida. Exactamente. Bien, como ya les dije ahorita, el gold estándar es el ultrasonido, al menos los primeros 6 meses. Sin embargo, yo siempre les digo, si tienen un paciente que tiene alta sospecha que tiene displasia y tiene 8 meses, sí se puede hacer el ultrasonido y complementarlo con la radiografía. ¿Ok? Y la radiografía, pues es ideal que se haga después de los 6 meses de edad. Pero ya les dije, o sea, la edad de detección oportuna es antes de los 4 meses, entonces tratar de sí mandar nuestro estudio antes. Esto es como lo que le tienen que ver a la radiografía. Sé que son muchas líneas, son muchas cosas, pero al fin y al cabo lo que tienen que ver en la radiografía son 2 líneas. Esta línea que se ve aquí, que van a tomar en cuenta
este punto en medio y tienen que trazarla que siga del lado contralateral. Y esta otra línea que tienen que trazarla justo en el borde lateral del acetábulo. Y me va a dar como una crucecita. Y esa crucecita son cuadrantes. Y básicamente nuestra cadera tiene que estar en el cuadrante inferior e interno. O sea, en el de más abajo y más en medio. Si nosotros tenemos nuestra cadera fuera de ese cuadrante, ya sea en el cuadrante lateral, quiere decir que se está saliendo. Si la tenemos arriba, quiere decir que está totalmente salida de su lugar. Tienen que observar que los núcleos sean del mismo tamaño. Si se fijan aquí, este está muy pequeño a comparación del otro. Y tienen que fijarse en esto, el acetábulo, que sea igual el lado derecho con el izquierdo, ¿no? Por ejemplo, la que tenemos aquí abajo pudiera ser que me digan que es normal, pero si ustedes la observan bien, se ve más pequeño y vean el acetábulo, este se ve súper vertical y este se ve horizontal, ¿no? Entonces, obviamente, me lleva a preguntar qué pasa si las dos están mal y se ven iguales. Entonces, ahí es cuando entran sus líneas, ¿sí? Si nosotros trazamos nuestras líneas, nuestra línea en el borde externo quedaría aquí, más o menos a esta altura. Entonces, si se fijan, ya no queda en el cuadrante inferior interno, ¿no? Se está yendo como hacia un lado. Entonces, con que se aprendan esas dos líneas y siempre comparen derecha con izquierda, con eso tienen para que puedan detectar algo ahí en la radiografía. Y bien, el tratamiento ideal en los niños menores de 6 meses es este arnés que se llama arnés de Pavlik y en verdad que tiene una alta tasa de efectividad. Más o menos el 98.7% de los pacientes que son tratados mediante este método quedan normales. Normales quiere decir que su cadera nunca va a tener ninguna secuela y queda exactamente igual a la derecha que a la izquierda. Aquellos que son mayores de 6 meses, se puede seguir con el arnés, ya sea con este o con algún otro arnés, contra cirugía, dependiendo qué tan grave esté. ¿Ok? Y en todos los niños mayores de 1 año, a eso sí, ni siquiera intentar un arnés porque ya no va a reducir de ninguna manera más que con cirugía. Y lo que ya les estaba mencionando, ¿no? Que está aquí en rojo. Puede quedar con secuelas si se inicia el tratamiento después de los 3 meses de vida. Entonces, las secuelas más comunes son la artrosis, que aquí en México es una de las principales causas de discapacidad en los adultos y no tan mayores, digamos en los adultos mayores de 50 años, que son jóvenes, son personas todavía productivas. Y una de las segundas secuelas es que tengan una pierna más larga que otra, entonces los haga como que cojear y eso les ocasiona problemas en la columna, en la rodilla o en toda la extremidad que esté como hacia un lado. Más todo lo demás, ¿no? Lo estético, caminan mal, que no tienen una buena movilidad de la cadera, entonces quedan con muchas secuelas si no son tratados de manera adecuada. Y nosotros aquí como médicos familiares, el arnés de Pavlik, ¿tenemos que darle algún seguimiento, nada más ver la colocación? Sí es importante, digo, vaya, lo importante es, ustedes los van a seguir viendo a estos niños aunque estén en el tratamiento con ortopedia y tienen que saber cómo es que está bien colocado, ¿no? Porque muchas de las veces, entre que el ortopedista no le enseña a colocarlo, que las mamás sí les enseñan pero se les olvida, entonces sí tienen que darse cuenta cómo es que esté bien colocado, ¿no? Y bien colocado es como en la imagen que tengo aquí. Si se fijan, el niño tiene las piernas totalmente abiertas, tiene parte que les digo, el borde inferior del muslo, se tiene que ver totalmente recto, ¿sí? Como si estuviera haciendo como una T mayúscula o un ángulo a 90 grados. Si ustedes ven que este borde inferior está apuntando hacia arriba, como una M, o que está hacia abajo, está mal colocado. Si esta parte de aquí, que es la pechera, no está justo al nivel de las tetillas, está más abajo, está mal colocado. Entonces tiene que fijarse que la pechera esté al nivel de las alturas de las tetillas y que esto parezca como una T, que el niño no se vea todo con las piernas acá encogidas. Entonces esto sí es bien importante que ustedes aprendan a ponerlo, ¿no?
Es bien fácil colocarlo y la manera más fácil es precisamente con este arnés, el que es el arnés de Public, no los que llegan a hacer. A veces cuando los mandan a hacer, no están o sea, no están bien hechos y entonces no queda a la altura de la apertura de las piernas igual. Entonces sí es bien importante que sea ¿ok? Que no sean cosas no oficiales, por así decirlo. Y se van a dar cuenta porque el arnés de Public precisamente tiene marcas. Aquí tiene como el lado rojo, acá tiene el lado azul y siempre van a ver este niño en la bolsa donde les vendan el arnés. ¿Sí? Entonces, sí es bien importante que sea el arnés oficial, por así llamarlo. Ok, bueno, pues también nos están viendo muchos residentes, a lo mejor ya se fueron al servicio, están por irse. Ujú. Y pues allá en Washoshi, en Krill, donde les toque, pues yo Ay, creo que va a otra estar vez. bien difícil conseguir un arnés. ¿Alguna recomendación que nos puedas dar, aparte del envío y referencia? Sí es difícil porque realmente 2 pañales, 3 pañales, pañal ecológico no funciona. Entonces, muchas de las veces que como médicos damos esa recomendación, los papás se van con la falsa seguridad de, es que mi niño usó 2 pañales, 3 pañales o trae 2 pañales ecológicos y sigue mal. Pues es que realmente esos pañales no le mantienen las piernas en una abducción, digo, una flexión de 90 grados, en una abducción mayor de 110. Entonces, el arnés sí es muy específico. Realmente, si están así refundidos en la sierra, que hagan lo más parecido a esto. O sea, sí pueden poner un cojín Ujú. que tenga esta posición, pero ese cojín tendría que hacer que su niño no estire la cadera. ¿Sí? Entonces, si es algo difícil, yo creo que esa sería la recomendación, pero realmente no va a ser la solución al problema y sí van a complicar a un paciente que puede haber estado bien y que después ya no va a caminar bien el resto de su vida. Entonces, la mejor recomendación es en verdad, aunque estén ahí en lo más recóndito de la sierra, díganles que tienen que ir a conseguir algo, ¿sí? Ok. Bien, y eso es todo por mi parte. Ok. ¿Alguien tiene alguna pregunta, comentario, felicitación? Bien. Antes de que sigamos con el programa, a mí me gustaría hacer como idearles, ¿no? Casos clínicos, que creo que es lo más práctico. Ujú. Si ustedes tienen un niño con factores de riesgo que no tiene maniobras positivas al nacer, por ejemplo, tiene una niña primogénita que venía pélvica, pero la revisan al nacer y no tiene maniobras positivas, por ley le tienen que hacer el estudio. ¿Sí? Ujú. Espérense al mes, la vuelven a revisar, le hacen su estudio. Y si está bien, a los 2 meses se vuelve a revisar, a los 3 meses se vuelve a revisar, a los 6, a los 9, a los 12. ¿Ok? Si ustedes tienen un niño, por ejemplo, como les dije ahorita, un masculino, producto de la tercera gesta, peso normal, que al nacer ustedes le detectan maniobras positivas, entonces puede ser que ese niño esté en su periodo de ventana y no le pongamos el arnés en ese momento, ¿no? Entonces podemos dejar esperar ese periodo de ventana, obviamente decirle a la mamá, no lo arrope mal, cárgalo de manera correcta, se revisa al mes y si al mes sigue teniendo maniobras positivas, entonces es un paciente que sí tiene que ser tratado. ¿Sí? Entonces Ok. ni todo lo positivo ni todo lo negativo tiene que como dejarse así como que ya no se le va a hacer nada, ¿no? Muy bien. ¿Sí? Bien. Bueno, parece que todo quedó muy claro, no hay preguntas en el chat. Y alguien que quiera abrir micrófono para hacer preguntas. Bueno, también quiero agradecer las facilidades que nos ha dado municipio. En representación pues está la doctora Carmen Cisneros, por aquí anda. Hola, ¿qué tal? Me voy a sentar.
Bueno, pues gracias, doctor. No, rápidamente, ya para no quitar mucho tiempo de la sesión, que ha sido pues muy productiva para los médicos. El municipio tiene un interés muy importante en la capacitación de sus médicos generales, sobre todo pues aquellos que están a cargo de los centros comunitarios, que son médicos de primer contacto, y de nuestros médicos pasantes que tenemos a cargo de la Universidad de Durán, que también están enlazados ahorita aquí en el chat, en la sesión de Zoom. Doctora, pues te agradecemos mucho tu tiempo, al doctor, a la doctora Isela Pérez, que también está aquí, de presidenta del Colegio de Médicos Familiares. Y pues sí, damos un agradecimiento a la Dirección de Protección Civil que nos brindó el espacio del auditorio. La Dirección de Centros Comunitarios te hace entrega, doctora, de un reconocimiento por parte del gobierno municipal a través de esta Dirección de Centros Comunitarios a la doctora Violeta Márquez, bueno, pues por su participación en las conferencias de la Semana del Prematuro, que se van a realizar desde el 15 hasta el 19 de noviembre. Entonces, Muchas gracias. Muchas gracias. Un placer estar con ustedes. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias. Me parezco. De nuestra parte también del Colegio de Médicos Familiares, hacemos un reconocimiento, digamos una constancia a la doctora Violeta Márquez García por haber participado con su ponencia de displasia de cadera en el prematuro. Y pues ya lo de la semana y todo eso. Bueno. Doctora, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Este tema en verdad para mí es muy importante que lo sepan todos, porque en verdad es una patología totalmente prevenible, o bueno, no prevenible, pero si la tratamos bien quedan normales. Claro, sí, secuelas. Y es una enfermedad muy discapacitante, entonces creo que si hacemos bien nuestro trabajo todos, vamos a poder ayudar a muchos pacientes. Gracias. Perdón. Bueno, si no hay más preguntas, no hay comentarios, vamos a dar por terminada la primera sesión de esta semana. Como vieron, la dinámica es muy sencilla. La doctora es demasiado buena, no dio chance para hacer una pregunta. No nos queda más que agradecer. Vamos a seguir transmitiendo. Estamos ahorita en el auditorio de Protección Civil. Yo creo que vamos a dar chance de que vengan algunas personas, pues que gusten, nada más que nos confirmen. Está bien padre el lugar, agradecemos todas las facilidades. A lo mejor sí podemos tener una semisesión presencial los siguientes días con un número limitado de personas. Los que quieran, pues nos comentan y los anotamos. Pero bueno, es cuanto por nuestra parte. Nos despedimos. Hasta Muchas luego. gracias.